Nos encontramos estos momentos en San Salvador, en el Hotel Sal y Luz. Son las 6:34 de la tarde y tenemos el gusto de estar con Cristian Rodrigo Iturralde. Cristian, un gustazo que estés con nosotros. Te agradecemos que nos hayas tenido en cuenta en esta gira que estás realizando acerca de las leyendas negras de la Iglesia Católica. Bueno, muchas gracias a vos por el espacio, especialmente agradecido por la atención que han tenido tanto vos como tu padre para conmigo, así que, y la verdad que es un verdadero honor, gusto y alegría estar aquí en El Salvador. ¿Es la primera vez que vos venís acá a visitar El Salvador? Efectivamente, sí, es la primera vez. ¿Y qué tanto conocen en Argentina? ¿Se habla acerca de El Salvador? Mira, te digo sinceramente, más allá de la, digamos, de la nomenclatura geográfica, mucho más no conocemos. Al que le gusta un poco la historia, sabe que hubo una guerra civil entre los 80 y los acuerdos de paz de principios de los años 90, pero mucho más que eso la verdad es que no sabemos, salvo por el Mágico González. Sí, el Mágico González, a los que nos gusta el fútbol lo conocemos, que del que ha dicho, yo te comenté a vos antes, el propio Maradona ha dicho que el mejor jugador era un loco salvadoreño que jugaba en el Cádiz. En el Cádiz, sí. Sí. Así que la verdad es que no conocía demasiado. Y ahora que estás con nosotros, lo que has podido observar en estos días, ¿qué impresiones te da El Salvador o en San Salvador como la capital donde estás ahorita? Mira, suena la verdad que, claro, uno dice, lo está entrevistando un salvadoreño, uno está en El Salvador y uno cree que está obligado, pero te digo sinceramente te digo, me sorprendió gratamente, me pareció, pero realmente, y te lo digo realmente, me parece una extraordinaria, está bien, yo conozco San Salvador y ciertas partes de San Salvador, pero lo que he visto me pareció extraordinario, una ciudad limpia, prolija, mucho verde, bien cuidado, está bien, salvo te acepto la parte del centro histórico, que salvando el Palacio y la Catedral Metropolitana, las regiones circundantes mucho no me gustaron, pero la verdad es que en general, por lo menos los barrios en los que he estado, aparte muy moderna la ciudad, lindísimo, realmente estoy muy contento de estar acá, muy contento, tranquilamente te digo, podría vivir en El Salvador, lástima que tienen dólares y es muy caro. ¿Y la gente cómo te ha tratado aquí? No, muy bien, la verdad es que excelente, la verdad que estoy muy contento y la verdad es que uno lo reciban así, uno se siente un rey, realmente uno se siente un rey. Así que realmente, y que valoren el esfuerzo que uno hace, lo que uno intenta hacer lo mejor posible, bueno, es realmente una gran alegría. ¿Y qué diferencias has podido encontrar? Por decirte, tú que estás acostumbrado, ¿verdad?, en tu patria Argentina, ¿verdad?, y obviamente cada cultura, cada pueblo tiene sus características. ¿Has notado alguna diferencia, algo marcado, ¿verdad?, que te diga, hey, qué interesante que el salvadoreño tiene este rasgo, no sé, alguna observación en ese sentido? Y déjame pensar, pasa que el argentino tiene varias características, tiene algunas positivas, también tiene algunas negativas, algunas son ciertas y otras no son ciertas. La verdad es que no, sería una pregunta que tendría que pensarla un poco más, pero bueno, la verdad es que lo único que puedo decir son buenas cosas, así que lamentablemente no puedo decir otra cosa, por más que quieran, esto no es por ser políticamente correcto, realmente, bueno, no sé, tal vez la recepción, la amabilidad, pero uno también la encuentra igual. Argentina es un país que históricamente ha recibido, es uno de los países que más generosamente ha abierto las puertas a todos los países del mundo, los migrantes del mundo. Que cuando Estados Unidos las cerraba y los principales países de Europa cerraban sus puertas, Argentina las abrió. Pero bueno, realmente no sé qué más puedo decirte con respecto a esto, amigo. De acuerdo, y bueno, ¿y cuándo se te ocurrió esa idea tan buena de compartir esas producciones tan grandes que has hecho tú acerca de las leyendas de la iglesia? ¿Y cómo se me ha ocurrido? ¿Cómo se te ha ocurrido externarlas y llevarlas ya prácticamente en gira, verdad, internacional? Mira, y bueno, y fui detectando, la verdad que tiene cosas fabulosas, el tema de las redes sociales o internet, digamos, bien utilizado puede ser muy útil.
Por supuesto que depende cómo uno las utilice. Si las utiliza con responsabilidad, puede ser muy útil, porque uno puede contactarse. Por ejemplo, vos y yo tenemos la suerte de conocernos, porque previamente hemos tenido la oportunidad de contactarnos mediante Facebook. En este caso, ¿no? Pueden ser otras redes. Bueno, vi que había cierto interés. Yo ya había estado una pequeña gira en México hace unos años, y bueno, no había podido visitar otros países que hubiera querido. Y aquí, bueno, a raíz de que yo vengo de parte de la Orden San Elías, que es una orden fundada hace pocos años por el padre Federico Hayton, que está encardinada en Francia, la orden, y el padre es un padre misionero que está en la India, bueno, y en varios países. Y una parte fundamental del apostolado de la Orden San Elías es el apostolado cultural, es decir, la apologética católica, digamos, esclarecer ciertas cuestiones que incluso dentro de la propia Iglesia existe confusión, o pareciera que no hay un verdadero interés por esclarecerlas. Entonces, bueno, a raíz de esto, el padre Federico estuvo en El Salvador en junio, creó la tercera orden San Elías aquí en El Salvador. Es la primera orden creada. La primera tercera orden creada fue en San Salvador, y con algunos amigos, camaradas salvadoreños, pensaron en organizar una especie de pequeño congreso sobre un curso de cultura católica. Luego, por suerte, bueno, se enteraron gente de otros países hispanos, me fueron contactando, bueno, y ahí empezó un poco a agrandarse el itinerario, ¿no? Ah, ok. ¿Cuánto tiempo hace que tú publicaste los libros que dan base, digamos, a este tipo de temas? Por ejemplo, estamos hablando en concreto, hay un libro sobre la Inquisición que ha tenido varias ediciones, en lo que estaba viendo, y el otro libro es 1492, que trata acerca del descubrimiento y conquista de América y las características que tú has descubierto en los pueblos llamados hoy originarios, o mejor conocidos siempre indígenas, ¿verdad? Entonces, eso estamos hablando de hace cuánto tiempo tú hiciste ese trabajo. Mira, casualmente son mis dos primeros libros. El de la Inquisición, que yo le debo en gran parte al profesor Antonio Caponeto, fue el que me empujó, luego de una serie de inquietudes mías y de investigaciones preliminares, él me empujó a hacer ese libro, y ese libro yo lo se publicó en el año 2011. Y el de 1492, el primer tomo en el año 2000, creo que 2013 o 14, y el año siguiente sale el segundo tomo. Y en ese itinerario de investigación, me imagino, como en toda persona que ha investigado, tú, lo que nosotros llamamos académicamente los hallazgos, ¿verdad? Que muchas veces es interesantísimo, porque es frecuente que uno inicie una investigación con ciertas nociones acerca del tema a investigar, pero de repente en lo que estás investigando te topas con cuestiones novedosas, te topas que ciertas visiones que tú tenías son incompletas, le das vuelta a otras que tenías. Me gustaría que nos compartieras, lo que te estamos escuchando, cómo ha sido ese itinerario de investigación, cómo te ha enriquecido. La verdad, mira, es muy interesante la pregunta, nunca me la habían hecho antes. Con respecto a... ¿Cómo era la primera parte que me dijiste la pregunta? Sí, prácticamente, o sea, ¿qué es lo que tú has venido descubriendo en esa investigación y cuál ha sido tu itinerario de investigación? Mira, previamente, fuente, etcétera. Previamente, debo sincerarme, o sea, la verdad es que yo no esperaba sorprenderme tanto. Yo sí intuía, viste que uno, a veces cuando uno intuye, digamos, la capacidad de inteligir ciertas cosas sin, digamos, necesariamente la asistencia de la razón, pero yo intuía de que había mucho de falso y que había mucha injusticia en algunas cuestiones relacionadas a la historia de la Iglesia y de España. Y bueno, para mi sorpresa, a medida que iba ahondando un poco en estas cuestiones, tanto en la Inquisición como 1492, bueno, me fui encontrando con cosas que realmente me sorprendieron completamente. Fíjate que para que yo termine titulando mi primer libro, La Inquisición, un tribunal de misericordia, bueno, evidentemente para el común denominador de la gente es un título que, digamos, no cuaja con lo que normalmente se entiende por Inquisición. Y el libro de 1492
yo no esperaba encontrar en los pueblos precolombinos, no esperaba encontrar, digamos, tamaños salvajismos, tamaños genocidios, probados genocidios de parte de ellos, y los regímenes totalitarios de las principales culturas que hoy son tan idealizadas. Es decir, encontré características que jamás me hubiera imaginado, por lo menos a esta escala, ¿no? Hoy que está en auge el indigenismo y la idealización de toda cultura indígena y la criminalización simultánea de todo lo que es occidental, bueno, evidentemente cuando empecé a investigar a los propios autores indígenas, es decir, no es que yo comencé leyendo los cronistas españoles, no, comencé leyendo, primero viendo los pictogramas, ¿no? O los códices, esta representación de, digamos, de la historia indígena hecha por ellos mismos mediante pictogramas, y luego de las historias que escribieron los propios indígenas, luego cuando aprendieron a hablar el español. Y bueno, luego por supuesto nos asiste la evidencia científica de los descubrimientos arqueológicos, etnólogos, etcétera, que bueno, van descubriendo evidentemente que los cronistas tenían razón en muchas de las cuestiones que previamente, tal vez un siglo atrás o medio siglo atrás, se consideraban exageradas, como la cuestión de los sacrificios rituales masivos, de la antropofagia como una institución prácticamente establecida en muchos de estos grandes regímenes indígenas. Bueno, la verdad es que fue algo que me sorprendió, digamos, que hubiera tanta evidencia sobre el salvajismo que practicaron muchas de estas culturas. Como tú estás señalando de manera un poco directa y también de manera indirecta mucho más, ¿verdad? Hay una cuestión, y es que estos temas que estás tocando o la manera también como lo estás tocando resulta polémico para la mayoría de personas, y resulta polémico en la medida en que en los centros de educación, ¿verdad?, y los centros de cultura, las versiones que se manejan han sido, como tú estás señalando, digamos, en relación a las culturas indígenas, unas idealizaciones que yo te quería poner un ejemplo y luego vos me contás si hay algo semejante ahí en Argentina o si lo has visto en otra parte. Si tú fueras al Museo Militar aquí en San Salvador, hay unos grandes cuadros, ¿verdad?, con motivos de la conquista. En uno se pueden ver diferentes escenas, pero algunas que yo recuerdo, ahí puedes ver, me voy a centrar en una, por ejemplo. En una, el conquistador en El Salvador, don Pedro de Alvarado, es representado con una cara que yo, lástima, tendrías que verlo, voy a ver si lo consigo para podértelo pasar, ¿verdad? Pero con una cara de endiablado, terrible, ¿verdad? Vos lo ves venir este hombre, ¿no? Entonces queda en una figura peyorativa el símbolo que nos está transmitiendo de manera gráfica. Por el contrario, hay un cuadro en que tú ves que hay un indígena, no sé, no recuerdo si está representando a una persona en particular o a un indígena cualquiera, pero que está incluso en una posición casi de danza, con un ambiente de naturaleza a la par. O sea, prácticamente, ¿cuál es lo que te está transmitiendo? Bueno, el indígena un poco rusoniano, ¿verdad?, del buen salvaje, que comulga con la naturaleza, que es bueno, etcétera. Entonces, no podemos hallar otra palabra por el momento, ¿verdad?, que lo simplifique. Eso es que es una idealización, por un lado, peyorativa, negativa y muchas veces lamentablemente a priorística al aporte español, a los españoles, a los europeos, y por otro lado también esa canonización, por decirlo de alguna forma, de los indígenas, cuando en realidad, si nosotros nos podemos a pensar, todas las culturas, y eso no importa si es occidental, si es oriental, si tampoco cronológicamente en el tiempo, todas las culturas han tendido a hacer la guerra, todas las culturas han tendido a la dominación y un montón de elementos que en realidad son humanos y obviamente no podemos caer en que todos son iguales, y precisamente para eso la labor que tú haces es para ver qué características tuvieron cada civilización y algo también polémico que te he escuchado a ti, cuando pones en entredicho incluso si se le debe llamar civilización a lo que se le suele decir así, llámese por ejemplo civilización maya, azteca, inca, etcétera. Entonces quisiera preguntarte con esto,
¿qué consideras de las personas que hablan de que por qué no nos abocamos a un relativismo, ¿verdad? Esto incluso en la antropología esto es tenido como casi un axioma, ¿verdad? Que tú no tienes que entrar con ojos de ver las cosas relativo tanto axiológicamente, o sea, lo que toca a los valores, como a las culturas, y desde ese punto de vista se le puede juzgar. Por ejemplo, para ser concreto esto que estoy diciendo, si la antropofagia que tú estabas mencionando en algunos pueblos indígenas o algunos actos de brutalidad, dicen, bueno, tú lo estás midiendo a través de los ojos occidentales, etnocéntricos, dicen ellos, ¿verdad? Etnocéntricos, de un momento, de un aquí y un ahora, y entonces no debería ser tan, como se dice, uno no debería ser tan duro, te dicen algunos académicos, pero me voy a atrever a decir algo de una manera hipócrita, porque no tienen esa misma bonanza o esa misma indulgencia cuando se tratan precisamente de civilizaciones europeas. Exacto. Quisiera que tú me emplees un poquito acerca de esto. Mira, son varias preguntas, la verdad. En una está muy interesante lo que estás diciendo, pero eso es la típica falacia izquierdista, marxista del relativismo. Pasa que es muy cómodo para el marxismo burguesado, el marxismo de sus sillones académicos, hablar de la bondad del indígena y de que hay que medir ciertas cuestiones, digamos que, a ver, hay cosas que están mal hoy y estuvieron mal siempre. O sea, yo creo que existen ciertos valores universales y existen ciertas cosas que el hombre ya por naturaleza sabe. Yo quisiera saber si estas personas que dicen que la antropofagia o el sacrificio ritual no era algo, digamos, condenable, porque era algo a lo que estaban acostumbrados, quisiera ver qué hubieran pensado estos intelectuales marxistas si hubieran estado en ese momento, porque justamente ellos tienen que ponerse en el lugar del pueblo, porque no hay que olvidarse que estos eran oligarquías, era una minoría oligárquica de indígenas que oprimían a la gran mayoría de los pueblos indígenas, y los que iban, digamos, a la pira sacrificial era la gente del pueblo. Entonces evidentemente, y nadie iba feliz a ser sacrificado ritualmente, entonces evidentemente los propios indígenas, las víctimas indígenas, vieron eso como un horror. No es que lo ve solo el europeo, lo vieron los propios indígenas, y justamente por eso una gran parte de los indígenas ve a los europeos como liberadores de lo que ellos sentían que era un horror. Entonces, cuando dicen, no, pero no se le puede llamar, no se le puede llamarle liberación a los de España y la conquista porque eso es desde una perspectiva eurocéntrica. Mentira, desde la propia perspectiva indígena, la intervención de España y de la Iglesia constituye una liberación, actos que prueban, primeramente, aliándose con ellos contra sus opresores. De modo que es una liberación desde la propia perspectiva indígena. Ahora seguimos sobre el tema, pero me quedó algo pendiente de lo que venías diciendo. Es cierto que yo pongo en entredicho cuando la gente habla tan ligeramente de civilización. No como todos somos iguales. Mentira, no todos somos iguales. Hay culturas que son superiores a otras, le guste a alguien o no. No es lo mismo el Imperio Romano con, no sé, una tribu de 5 indígenas que está ubicado, no sé, al noroeste de la Argentina. Y el tema es cómo medir. Mira, hay un estudio muy interesante que casualmente es de un marxista que se llama Lewis Morgan. No sé si es de fines del siglo XIX o comienzos del siglo XX. Lewis Morgan, que es considerado por muchos como el padre de la antropología moderna, él mide el grado cultural, él mide el nivel de desarrollo de las distintas culturas de acuerdo a su, digamos, desarrollo material, ¿no? Y considerando solo el aspecto material, este Lewis Morgan, marxista, considerado por ellos mismos como el padre de la antropología moderna, ubica a las culturas preponderantes de América, es decir, incas, mayas y aztecas. Él termina concluyendo de que ellos están entre un estadio de barbarie y de salvajismo. Vos tenés 3 estadios, por lo menos los que él propone. Salvajismo es el más bajo, tenés barbarie en el medio y tenés el de civilización, que es, digamos, la culminación del proceso cultural. Y él ubica, y claro, porque los indígenas americanos, incluso si en ese mismo contexto histórico, tiempo histórico, se los comparase con indígenas de otros sectores del orbe, son incluso más atrasados. A ver, nadie les niega que pueden haber tenido
algún desarrollo en algunas disciplinas o que algunos hayan sido, digamos, más avanzados que otros. Pero una civilización, primero que una civilización creo que constituye mucho más que el desarrollo material de los pueblos. El desarrollo material no lo lograron para mí, porque a mí que tengan 5 pirámides hechas con mano de obra esclava, donde morían un tercio de los trabajadores, eso para mí está bien. Tenían los acueductos, existen hace 30 millones de años, pero más allá del tema material, creo que una civilización, para ser calificada como tal, debería en principio digamos, abonar por el bien común, respetar el derecho natural, digamos, tener un sentido de justicia, etcétera. Y si por algo se destacaron los mayas, incas y aztecas, por no hablar de otros, es justamente por un grado inusual de salvajismo, de crueldad y de ferocidad. De modo que no podemos llamar civilización a los regímenes indígenas que estuvieron aquí. No es lo mismo Occidente. La España que llega acá es la España ilustrada, es la máxima potencia europea, es la España del siglo de oro. Entonces no podemos comparar esa España que llega acá al continente con las culturas que había aquí. Entonces para mí hay que hacer una diferenciación, porque parte de la trampa relativista es considerar a todos iguales cuando no les conviene. Ahora, si el superior llega a ser, digamos, el sujeto a aquellos que tienen simpatía, por supuesto que ahí establecen las debidas distinciones. Pero yo creo que aquí no existieron civilizaciones. Es completamente científico y es completamente ideológico hablar de civilizaciones aquí. Y creo que lo mejor que pudo pasar aquí, y lo entendieron bien los propios indígenas, lo entendieron, es que haya llegado aquí la civilización hispano-católica. Ok. ¿Cómo ves tú el proceso, digamos, historiográfico o el proceso de reproducción intelectual, ¿verdad?, que se copó las universidades, los centros de educación, etcétera? ¿En qué momento de la historia, digamos, empieza a fraguarse esa leyenda, o leyenda si querés, ¿verdad?, dependiendo, porque abarca varios temas? ¿En qué momento empiezan a fraguarse esas leyendas negras y cuáles fueron los protagonistas? ¿Qué es lo que perseguían detrás de eso? ¿Y cómo se hizo posible que ya en pleno siglo XXI, con tanta información disponible, bueno, tanto el red como la metodología para acercarte y poder, ¿cómo se dice?, investigar mejor, cómo es posible que este tipo de conocimiento, de resultados que tú has logrado encontrar, prácticamente quede, por poner una comparación, casi a nivel de esotérico, por decir, una cosa esotérica, ¿verdad?, nebulosa, cuando debería ser algo de fácil acceso? Sí. Mirá, yo creo que el comienzo, digamos, el inicio que podríamos dar de la leyenda negra, vos lo conocés muy bien, vos has estudiado bien estos temas, comienza, podemos decir, finales del siglo XV, comienzo del siglo XVI, en tiempos donde, digamos, Inglaterra disputaba a España el dominio del orbe, y los protestantes, por su parte, disputaban o pretendían disputar el dominio espiritual de la Iglesia Católica. También, por supuesto, que juegan aquí gran parte de los judíos, en los cuales siempre se habían caracterizado por un odio, digamos, por lo menos ciertas sectas o cierta parte de los judíos, por un odio no siempre solo teológico contra el cristianismo. De modo que incluso después de la expulsión de los judíos de España, ellos también, digamos, hacen causa común con protestantes y sajones en esta, digamos, difusión de relatos negativos sobre todo lo que implica España y la Iglesia Católica. Por supuesto que eso ha sido, digamos, refutado, hay un sinfín, digamos, de trabajos académicos serios y por supuesto están los documentos mismos para refutar eso. Ahora, ¿por qué persiste? Bueno, acá viene muy acertado lo que dice Donoso Cortés, que él dice que detrás de toda cuestión política se esconde siempre una cuestión religiosa, teológica. De modo que yo creo que persiste simplemente por odio a la fe, odio a Cristo. Es decir, porque ellos saben que España es la hija directa, ¿okay?, de la Iglesia Católica, por lo menos en esos tiempos. Entonces atacar a España es atacar a la Iglesia. Y yo creo que lo que se busca en última instancia es atacar a la Iglesia y poner en duda, al menos sembrar confusión,
y luego rechazo, ¿no?, para todo lo que tenga que ver con el catolicismo. Así que yo creo que es una guerra contra la Iglesia, antes que contra España, por supuesto, porque no hay otro modo de explicar cómo persiste esta leyenda negra cuando toda la documentación empírica, cuando todos los hechos son tan claros, digamos, que dicen lo contrario a eso. Así que yo creo que es una persistencia absurda por, para desprestigiar la España Iglesia. ¿Qué recomendarías a las personas que nos están escuchando para poderse aproximar de una mejor manera, digamos, al conocimiento más certero de la realidad? Nosotros sabemos bien de que muchas de estas cuestiones, evidentemente, hay un punto básico, ¿verdad?, de que no las hemos atestiguado. Muchas veces la gente confía, como lo que dicen de Santo Tomás Apóstol, ver para creer, y si yo no soy testigo de algo, puedo dudarlo. Y muchas veces me acomodo a lo que la opinión de la mayoría dicte, y a veces esa es la palabra, no es que te ofrezca, sino que te lo está dictando, porque hay maneras de dictadura que son más veladas, y las dictaduras no solo son políticas muchas veces, ¿verdad?, sino que también ideológicas, o son imposturas. Entonces, ¿qué les podrías decir que para que la gente, digamos, que quiera tener una aproximación, incluso no tanto, digamos, de banderías, por decirte? Uno puede decirse por cuestiones de identidad, bueno, soy hispanófilo, soy hispanista, otro puede decir soy americanista, soy indigenista, pero más allá de estas banderías, por decirlo, o estas tomas de definición de identidad, al simple investigador, al simple persona que quiere conocer un poco mejor qué es lo que sucedió realmente, ¿qué le recomendarías tú? ¿Por cuáles vías debería transitar para aproximarse más a la realidad? Bueno, en cuestiones históricas me decís vos. Sí. Bueno, primero creo que lo primero que deberían verificar y digamos, leer es sobre la leyenda negra, ¿no? Lo que significa históricamente, cómo se gestó, sus propósitos, etcétera. Yo creo que estudiando bien la leyenda negra, que hay bastantes trabajos sobre la leyenda negra, hay que buscarlos, pero los hay. Ya luego ellos pueden, focalizar en distintos asuntos relativos a la leyenda negra, sea la Inquisición, la conquista de América, la expulsión de los judíos, o las cruzadas, que es anterior, por supuesto. Pero me parece que lo primero deben entender que existe una leyenda negra, deben entender que hay también una guerra teológica, una lucha teológica que tiene 2000 años, que hay gente que simplemente quiere hacer el mal, eso hay que entenderlo. Hay gente que no necesita un motivo para hacer el mal incluso. Y yo creo que lo primero que tienen que entender es que la guerra es en principio, esta guerra ideológica, semántica, antes que política, económica, etcétera, es contra la fe. O sea, creo que es una guerra contra la fe, es una guerra contra la trascendencia y contra todos los valores perennes, contra el orden natural. Yo creo que eso es primero lo que tienen que entender, y sí después, abocarse, si querés, a los documentos, etcétera. Pero la cuestión principal es entender que hay, digamos, una guerra de otro orden. Bueno, Cristian, te queremos dar gracias por esta oportunidad de estar en nuestro país compartiendo tu conocimiento y tu investigación, y también por habernos concedido esta entrevista. Creo que podemos sacar también a modo de conclusión, y no solo para estos temas, ¿verdad?, de la hispanidad, de la conquista, de la Inquisición, sino de manera general, que es un reto, pienso yo, que en estos tiempos llenos de confusión, llenos de impostura ideológica, que la persona que es honesta intelectualmente en realidad haga su labor crítica, porque muchas veces nos dicen que seamos críticos, pero va dirigido, es selectivo. O sea, que critiquemos a lo que algunos, o esos que son los que imponen estas dictaduras ideológicas, quieren que critiques, pero ellos mismos son intocables. Entonces quizás para llegar a esa conciencia hay que tener esa acuciosidad, ¿verdad?, esa estudiosidad, esa capacidad de analizar y como tú has dicho, ¿verdad?, darte cuenta que ya existe de hecho un problema, un fenómeno a vencer, como es la propia leyenda negra, ¿verdad?, y otro tipo de
acondicionamientos, ¿verdad? Muchas veces culturales, e incluso hoy que se habla mucho de ingeniería social, ¿verdad? Que nos están afectando, y esa es una gran labor entonces la que vos haces y otros compañeros tuyos en este viaje intelectual, ¿no? De divulgación, y te lo agradecemos, y pues primero Dios podamos contar contigo también y con este tipo de personas en otra oportunidad, en un futuro. Déjame primero decirte, bueno, además de agradecerte, creo que tenemos que sacarnos, digamos, hay que desprendernos de todo lo políticamente correcto, y no hay que temer la condena social, porque gran parte de esta ingeniería social que mencionaste, o el marxismo, juega mucho con la cuestión de la condena social, ¿no? Porque hay cuestiones que uno no puede decir y se ve relegado en ciertos grupos. No hay que temerlo, no importa que quedemos solos, o que nos sintamos solos, nunca estamos solos, porque uno siempre tiene que saber que hay un camarada, que hay un amigo, que hay alguien que piensa como nosotros en todo el mundo, Y lo que sí me gustaría, la verdad es un gran deseo, particularmente, bueno, la gente aquí del Salvador, los hermanos hispanos del Salvador, tienen que, me gustaría ver muchos más trabajos, gente que escriba, porque yo realmente me he juntado en el poco tiempo que estuve con gente que son pero grandísimas cabezas, grandísimos intelectuales, y yo no puedo creer cómo no han publicado, siendo que no he visto que haya demasiados referentes visibles aquí en El Salvador. Entonces, bueno, por ejemplo, está bien, vos sos justo mi entrevistador, pero yo te lo he dicho en frente de tu padre, Roberto, vos tenés que escribir, ¿entendés? Y así también he conocido otra gente que en otras cuestiones, o sea, hay que largarse a escribir, hay que escribir, y tienen que convertirse, me parece que en referentes de la verdad histórica. Todos los países americanos tenemos que tener referentes, y bueno, de los que nos podamos beneficiar todos, ¿no? Porque somos una hermandad hispana. Está bien, tenemos nuestra identidad, pero me parece que nos hermana algo mucho más grande, que es este sentimiento de hispanidad. En muchos es la fe, pero te recuerdo que América es España y España es América, y yo como argentino puedo sentirme como uno más aquí en El Salvador, y si viene un salvadoreño o alguien de otro país hispano, se puede sentir también en casa en Argentina. De modo que, bueno, yo te deseo lo mejor y agradezco mucho a toda la gente de El Salvador y a vos particularmente, y bueno, Dios quiera que nos veamos nuevamente. Bueno, Cristian, muchas gracias, y esperamos que este mensaje pues tan importante que has dado, ¿verdad?, que es de incentivar a la producción y a la divulgación, sea debidamente atendido por los que te estamos escuchando. Hasta pronto, Cristian. Muchas gracias, amigo.